A continuación, el contador Rodrigo González Cao va a desarrollar los trabajadores de plataforma y el futuro de las relaciones laborales. Rodrigo González Cao es director de Supervisión y Evaluación Operativa de la AFIP, Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. Fue director de operaciones con instituciones de seguridad social, en la AFIP también en Seguridad Social. Fue director de Supervisión y Evaluación Operativa, siempre en AFIP, Dirección General de Seguridad Social. Hola. Yo les iba a contar una especie de recorrido en 6 estaciones. Creo que nos vamos a tomar el tren bala para que no nos quedemos a pie en la estación. Arrancamos con esas 2 fotos que ven ahí. La de la izquierda es una marcha de taxistas reclamando por sus puestos de trabajo. La de la derecha es un cadete, un servicio que conocerán, Globo, Rappi, de ese tipo. Vamos. Tenemos el... Acá está. Bien. Esas eran las 6 estaciones, ¿no? Rápidamente la bitácora que les iba a presentar es la cobertura legal de la seguridad social. Es algo muy reciente en la historia de la humanidad. El hombre trabaja hace miles de años, pero la cobertura de la seguridad social es un granito de arena en el reloj del tiempo que apareció hace muy poquito. Hablarles un poco de los pequeños mandados y el trabajo esporádico, que es el trabajo en la economía digital. ¿Cómo funciona el sistema tributario en los recursos de la seguridad social? La territorialidad, la base imponible y el hecho imponible. El concepto de subordinación técnica, jurídica y económica, que es lo que nos va a decir si una persona es un trabajador en relación de dependencia o es un autónomo por cuenta propia. El impacto a futuro en los sistemas de seguridad social. Y megatendencias, qué está pasando y todo eso. Si yo acá hiciera la pregunta y les dijera, levanten la mano quienes de ustedes trabajan. Hagan el ejercicio, por favor. Bien, dejen la mano levantada los que trabajan en relación de dependencia. Bien, dejen la mano levantada los que sus abuelos se jubilaron. Bueno, unos cuantos. En general, por una cuestión generacional, cuando yo hago este ejercicio, quedan muy poquitos con la mano levantada. Y ahora les voy a contar por qué. Primero que nada, la cobertura legal nace con la revolución industrial, con lo cual es consecuencia de las guerras mundiales y de la revolución industrial. La cobertura de un seguro de enfermedad, un seguro de vejez, un seguro de accidente de trabajo, no tiene más de 150 años de historia. Antes de eso, la gente se las arreglaba como podía o ahorraba. Y cuando no podía, vivía de la caridad. ¿Qué pasa en la vida? Pasa lo que se llama contingencias sociales, que es eso que está ahí definido, que es, hay hechos que son inexorables, en algún momento nos vamos a morir, y hay otros que son inciertos. Te podés quedar viudo, te podés tener un accidente, que se crea un sistema para, bueno, me estoy adelantando, pero generan consecuencias en nosotros, que nos afectan en nuestra capacidad de generar ingresos. Se crea un sistema para cubrir esos impactos, que es el sistema de la seguridad social. El Estado, hoy en día, pero al principio eran el gremio, el sector, cubría con una cuota de ahorro mutuo, de socorro mutuo, la posibilidad de que vos, cuando llegabas a viejito o cuando tenías una invalidez, te pudieras tener un ingreso que te permitiera sobrevivir, aunque sea. Entonces, como les decía recién, si hiciéramos una línea del tiempo, el hombre empezó a trabajar hace miles de años, pero la cobertura legal de seguridad social tiene 130, 150 años como consecuencia de la primera revolución industrial de las guerras mundiales. No quiero aburrir, pero hay algunos hitos
el más conocido, dicen en 1883, Otto von Bismarck, que es el canciller alemán, empieza a establecer una serie de seguros, van en realidad en el 83, 84, 89, que son los seguros de enfermedad, de accidentes de trabajo, de invalidez. Luego, me estoy saltando un montón de hitos para no aburrir, ¿no? Después surge Roosevelt con la Carta del Atlántico, la Carta de Filadelfia. Después surge en Inglaterra Beveridge, en plena Guerra Mundial, en 1942, con el primer concepto de seguro social, donde todavía no era un sistema, pero empieza a pagarle a los ingleses una serie de beneficios. Surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo reconoce como derecho, el derecho a la seguridad social, y un organismo de estos organismos que surgen en esa época, de la Liga de Naciones, de las Naciones Unidas, que es la OIT, fija en 1952 la norma mínima, que es el Convenio 102, y luego en 1966, a nivel americano, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales. Ahora, Argentina en esto es mucho más pionera. La primera, a ver, voy a hacer una excepción, pero que no está ahí. El primer pago de pensiones lo hace el primer gobierno patrio y le paga una pensión a las viudas de los muertos en las guerras de la independencia, 1810-1813, ¿sí? Pero salía de rentas generales, no había un aporte, era, digamos, una beneficencia, que era el concepto de ese momento. Lo mismo con la primera ley jubilatoria. La primera ley jubilatoria en 1867 es la de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, pero se pagaba de rentas generales. La primera ley de jubilaciones, de aportes de los trabajadores a una caja y un ahorro colectivo es de 1904 y es la ley de los empleados públicos. La caja de jubilaciones es muy largo, no es solo empleados públicos, son agentes civiles de la nación, docentes, magistrados. En realidad fue y vino varias veces en la Cámara la discusión y cada vez que iba a venir de comisión le agregaban un nuevo empleado del Estado a esa lista. Al año siguiente, en 1905, viene la ley de jubilaciones de los ferrocarriles privados y después surgen otras leyes. Claro, cuando empieza a aparecer esto, todos los sindicatos empiezan a decir nosotros también queremos que nos den una ley para nosotros. ¿Pero qué es? Es un derecho individual de algunos. Es una sociedad de socorros mutuos donde todos aportamos un poquito del sueldo todos los meses y se junta en una gran caja. En 1949 recién se recepta en el artículo 14 bis de la Constitución como un derecho colectivo, reconocido por la Constitución. De ahí viene que es un bien jurídico tutelado por el Estado, un derecho de todo habitante de la nación, entre otras cosas, que dice el 14 bis, el derecho a tener una cobertura de la seguridad social. Pero fíjense que en ese momento, cuando sale en 1949, solo el 7% de la población económicamente activa estaba cubierto. Todo el resto seguía como antes, a la buena de Dios. ¿Sí? En 1967 aparece el concepto de ir de la capitalización colectiva a algo que hoy nos suena más oído, que es el reparto intergeneracional. Esto de el que trabaja hoy cotiza o aporta para el que se jubila que aportó hasta ahora. Nace la primera unificación, quedan 3 cajas, la caja de independientes, la caja del Estado y la caja de comercio, industria y actividades civiles, y un ente nacional que coordinaba la gestión de las cajas. Hoy en día, Argentina es el segundo país del mundo en universalización de la cobertura de la seguridad social. Hemos logrado uno de los objetivos de desarrollo de los ODS del 2020, creo que es el único que hemos logrado. Pero, bueno, es un mérito, es algo, y no es poco, Para que ustedes se den una idea, es una parte importante del Producto Bruto Interno y es una parte importante del presupuesto que nos está saliendo de esto. Y muchos dicen, nos está saliendo. En realidad toda esta gente está aportando y aportó toda su vida. ¿Qué se hizo con la plata de esta gente? Es otro tema. Pero claramente
esto no es un regalo que viene de arriba, sino que es un ahorro a futuro que todo trabajador está haciendo, y hay un componente tributario que es la contribución patronal, que es un impuesto sobre la nómina salarial, un tributo sobre la nómina salarial que el empleador pone. ¿Cuánto junta todo esto? La mitad de lo que hay que pagar. La otra mitad viene de impuestos, de rentas generales, que tienen afectación específica para cubrir el resto de la plata. Con lo cual, primera cosa a notar, ya el sistema no cubre todo, cubre la mitad. La otra mitad la estamos tomando de impuestos. Aparece acá la cuarta revolución industrial. Algunos me dirán, ¿cómo? Pasamos de la revolución a la cuarta. ¿Qué pasó en el medio? ¿Dónde están las otras? Bueno, la segunda revolución industrial fue la cadena de montaje. Ford, Taylor, Fayol. La tercera pasó un poco más desapercibida, pero fue la descentralización de la producción. Esto de los centros de investigación y desarrollo quedaron en los países desarrollados, el laburo mecánico de la operación se fue a China, a los países asiáticos, a la India, a lugares donde la mano de obra era más barata. ¿Qué pasó ahora con la cuarta revolución industrial? Hasta, no me estoy adelantando, pero hasta pierde sentido esa mano de obra barata, porque va a haber muchas cosas que las va a hacer una inteligencia artificial, un robot, algo, y entonces viene el señor Trump y dice, vuelvan las empresas para acá, porque yo ya no soy tan desventajoso competitivamente en mano de obra, porque ahora la mano de obra la van a hacer máquinas o inteligencia artificial, software y demás, y logra todo el apoyo del cordón del oeste de su país, que eran todos los que trabajaban en acerías, en industrias pesadas, que se habían quedado sin mano de obra porque la mano de obra se fue para otro lado o para la maquila mexicana. Vamos con esto. Disculpen si yo voy muy rápido, pero no los quiero tener acá mucho tiempo. Tal vez dé para una segunda parte. Entonces, volviendo un poco a la historia. El hombre, en su gran parte de su historia, fue nómade. Vivía de la caza y de la pesca, seguía los ciclos, iba yendo de un lado al otro donde se iba la comida. En algún momento se asentó la agricultura, pero en realidad en el último granito de la historia aparece con la revolución industrial, ya dije, mitad del siglo XIX, el trabajo como lo entendemos hoy. El trabajo donde ya no es un aprendiz y un maestro artesano, sino donde hay una organización, que son tres pilares. Hay un lugar, una jornada laboral preacordada, 6 horas, 8 horas, la cantidad de horas, al principio eran muchas más, después por conquistas gremiales se fue acotando la jornada laboral, pero cambia la lógica anterior del maestro y del artesano era, me encargaron un producto, lo tengo que hacer cuando lo termino, me quedo esperando que me encarguen otra cosa. Acá no, acá yo cumplo un horario, si no lo terminé lo seguiré el día siguiente, o si hice muchos en ese día, hice varios. La segunda cuestión, hay un establecimiento fijo donde ir a trabajar. Aparece la fábrica, aparece la oficina, es decir, un establecimiento. Y la tercera cuestión, hay una estructura. Hay un patrón, hay gerentes, hay supervisores, operarios de primera, operarios de segunda, hay una conformación, ya no es el maestro y artesano y el aprendiz, sino que hay todo un conglomerado de roles y puestos de desempeño, que es lo que la cuarta revolución industrial viene a poner en cuestión, porque aplana, achica, desaparecen estamentos. Porque, entre otras cosas, cuestiones de el ojo del amo engorda el ganado, ¿lo han escuchado? Que es la supervisión, que es esta lógica de panóptico, de control propio del siglo XX, se barre con lógicas que hablamos a la mañana. La confianza, el arbitraje, las calificaciones, los rankings, cuestiones que ya vimos cuando hablamos de blockchain, de cadenas y demás. Perdón si me estoy salteando capítulos, pero da para más, pero no quiero dejar ahí afuera ni quedarme en la historia. Entonces aparece la cuarta revolución industrial,
que, como decimos, se produce una disrupción con esto que veníamos contando, un quiebre. En este quiebre aparecen nuevos roles o nuevos puestos y desaparecen otros, pero en el medio entran a jugar cuestiones como los robots programados, la inteligencia artificial, la informática cognitiva, el trabajo colaborativo, el empleo remoto. ¿Y por qué hago esta enumeración? Porque cuando yo hablo de robotización, alguno acá se imaginará el hombre de hojalata, ese tipo, o el brazo mecánico en la automotriz que hace tornillos, o el brazo que arma un iPhone. No, hay muchas más cosas y nos va a afectar a todos los que estamos acá. Porque seguramente muchos de ustedes no tienen un Bitcoin y no han pagado todavía con monedas virtuales. Tal vez hasta haya alguno que todavía no compró nunca por e-commerce. Pero a todos de ustedes en algo les va a afectar lo que les voy a contar ahora del trabajo del futuro que es hoy. La primera cuestión con esto de estas tecnologías es que la creación de nuevos roles, de nuevos puestos, es casi a costo marginal cero. Antes montar una industria, poner las máquinas a funcionar, contratar toda esa estructura de trabajadores tenía un costo y un capital que había que invertir. Ahora, con un capital mínimo, con un capital semilla, se puede hacer una estructura de arranque y después hay maneras de financiamiento colaborativo que te permiten despegar de una manera mucho más rápida, más inmediata. Lo primero que les quiero contar es del hollowing out. Aunque parece una cosa rara, se los voy a retratar con una cosa muy simple. Mi hija, cuando agarra una galletita Oreo, por ejemplo, cualquiera, o la merengada, para los que somos de otra generación un poco más grandes, separa las dos tapitas y se come el relleno. El hollowing out es eso, lo del medio, el relleno. Podríamos decir que es una polarización donde los puestos de trabajo de alta y de baja calificación se van a expandir, ahora explico por qué, y los del medio se empiezan a achicar, empiezan a desaparecer. ¿Qué hay en los extremos? Por un lado, las actividades creativas o analíticas que requieren trabajadores altamente calificados, que son más complejas de sistematizar y robotizar. Hay experiencias, hay algunas cuestiones de inteligencia artificial, pero todavía estas requieren una cierta supervisión humana, roles altamente calificados. Y después hay trabajos no rutinarios o de bajas calificaciones, qué sé yo, el acompañante terapéutico, la gente que cuida a gente grande, que van a crecer porque además la población se está envejeciendo. Y como la población se está envejeciendo, la tasa de natalidad está cayendo y cada vez somos más son menos los sub-30 y más los que somos más, vamos a necesitar esos empleos. La segunda cuestión es la robotización. Y acá voy con esto del hombre de lata, que no es el robot del que hablo. Pero arranquemos con eso para empezar. Hoy hay 1 millón de robots industriales. Creo que este número ya quedó viejo. Diría que ya hay 1,5 millones, pues esta cifra es del 2016, un estudio que hizo el Banco Mundial. 3 sectores son los que picaron en punta: automotriz, electrónico y metalúrgico, para abaratar la producción. Como les conté antes, esto generó una relocalización y pérdida de puestos de trabajo. Ahora, eso no es nada nuevo. La primera revolución industrial pasó lo mismo. Nosotros le vendíamos a Inglaterra la lana de las ovejas patagónicas y los suéteres se hacían en Inglaterra. Y después venían y nos los vendían acá de vuelta. Lo mismo que nos pasó a nosotros le pasó a la India, a China, a lugares donde había mucho trabajo artesanal. Y por un tiempo todos esos países periféricos quedamos afuera hasta que hubo una cierta inversión en capital para poder industrializar y tratar de alcanzar lo que nunca vas a poder alcanzar. Pero bueno, ¿qué pasa entonces con esto de ahora, de la robotización? Se generan pérdida de puestos de trabajo, los que les conté de las industrias pesadas. Mi familia viene de Asturias, España,
Y ahí había minas de carbón y industria del acero. Cuando empiezan a aparecer estas cosas, desaparece eso porque migra hacia otros lugares con mano de obra más barata. Porque claramente la lógica de la cobertura de la seguridad social genera un costo para el empleador que trata de evitárselo, porque el empleador trata de minimizar ese costo como muchos otros. No es un filántropo que busca obtener una ganancia. Empiezan a aparecer dos discusiones con esto de la robotización, que es, por un lado, un impuesto a los robots, o alguna manera de obtener un ingreso para poder bancar. La segunda cuestión, que es, todos tenemos derecho a un ingreso universal ciudadano. El que tenga un trabajo se deducirá ese monto del impuesto a las ganancias, y el que no tenga trabajo el Estado le da. Lo estoy resumiendo, estoy haciéndolo muy simple, pero ese es el concepto básico. Entonces, en esta economía digital aparecen estas plataformas que ustedes ven acá: Globo, Rappi, Cabify, Iguanafix, Uber, donde surge la lógica del trabajo esporádico. ¿Qué es el trabajo esporádico? Esta lógica de el trabajador es llamado para un servicio, pone su conocimiento sobre la tarea, pone su mano de obra, pone los medios, a cambio cobra un porcentaje de lo que se abona por el servicio y regresa a lo que se llama stand-by, a su casa, o se queda. ¿Vieron los chicos con las bicis que están esperando ahí en la puerta de la hamburguesería o de la casa de sándwiches a que les caiga otro pedido? Se quedan ahí esperando en stand-by al siguiente mandado. No quiero aburrirlos, pero hizo muy buena la clasificación Gabriel cuando habló de los tipos. Este es uno de los temas, pero no es el único, así que no me voy a detener. En este horizonte volátil, incierto, hablaron del mundo VICA. Hoy, hasta que no haya una regulación específica de estas cuestiones, la administración tributaria empieza un poco en el tema de hecho y prueba, con cada uno de estos contribuyentes, dadores de trabajo, empleadores, empiezan a ver, ¿es relación de dependencia? ¿Es trabajo por cuenta propia? ¿Qué notas se dan para definirlo? Y ahí recurrimos a lo que ya tenemos hoy. La primera cuestión: el sistema tributario de los recursos de la Seguridad Social, el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, que está en la Ley 24241, tiene tres pilares: la solidaridad, el reparto y la territorialidad. Solidaridad y reparto es lo que ya conocemos, es decir, esto es la lógica que entendemos hoy por sistema jubilatorio. No es el anterior de socorros mutuos, sino que es este sistema donde el cotizante de hoy financia las prestaciones económicas condicionadas que el Estado le reconoce al que vino aportando hasta ahora y ya adquirió los requisitos para jubilarse. Pero territorialidad, me interesa mencionarlo, porque para que uno cotice a la Seguridad Social, el trabajo tiene que hacerse en el territorio argentino. Y acá viene la discusión que bien planteó Roberto, que también dijimos antes, sobre la cuestión de establecimiento, la nube, la virtualidad. ¿Qué pasa si uno de los dos, en este caso el dador de trabajo, no está localizado acá y demás? La otra cuestión es el hecho imponible. ¿Cuál es el hecho imponible en los recursos de la Seguridad Social? Perdón. Es la puesta a disposición del trabajador a favor del empleador, en los términos de un contrato de trabajo, de una tarea, pero básicamente de ponerse a disposición para lo que el empleador le diga que tiene que hacer. Estamos hablando de relación de dependencia, ¿sí? Entonces, yo me encuentro con otra persona, pongo mi trabajo a su disposición, nace un hecho imponible que es el que va a cotizar a la Seguridad Social. Ahora bien, el hecho imponible puede tener dos vertientes: en relación de dependencia o el ejercicio de una actividad autónoma. Los dos cotizan.
en el ejercicio de una actividad autónoma, el sistema previsional hace la ficción de que el autónomo por cuenta propia es empleador de sí mismo. Entonces él paga sus aportes y sus contribuciones. Sobre una renta presunta, que establece una tabla, una reglamentación, él paga las dos tasas, la tasa de aporte del trabajador y la contribución del patrón. Ahora bien, ¿cómo definimos si es trabajo en relación de dependencia o trabajo por cuenta propia? Una cosa más antes de ir. En relación de dependencia, la base imponible, es decir, sobre qué se cotiza, sobre qué se tributa, es todo ingreso que el trabajador percibe en dinero o en especie susceptible de valorizar, que reciba por sueldo, viático, propinas, aguinaldo, todos los conceptos que dice la ley. Lo voy a pasar rápido, pero bueno, la ley de contrato de trabajo, la ley 2744, establece cuándo hay un contrato de trabajo, básicamente cuando alguien se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar un servicio en favor de otro y bajo la dependencia de éste durante un tiempo, que puede estar determinado o no, y a cambio de un pago. Y el hecho de la prestación hace presumir que siempre hay un contrato. Si yo trabajo para alguien, la ley de contrato de trabajo dice ahí hay una relación de trabajo. Si no lo es, veremos cómo se da la cuestión para decir que es por cuenta propia. Pero en principio, la presunción legal de la ley de contrato de trabajo es, si yo trabajo para otro, el otro es mi dador de trabajo, mi empleador, yo soy el empleado. Y justamente aclara que opera aun cuando el empleador invente figuras ficticias para disimular, para engañar, para decir, no, acá no hay relación de trabajo. Esta ley, les aclaro, es del año 78. No es algo de ahora. Les digo por las dudas, tiene 40 años. Entonces, cuando nosotros entramos a ver los fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social, vemos que para definir que hay una relación de dependencia, se dan tres cuestiones. Hay una subordinación económica, una subordinación técnica y una subordinación jurídica. No los voy a aburrir con cuestiones jurídicas, además yo no soy abogado, soy contador, pero básicamente es, ¿cuándo hay una subordinación económica? Cuando el empleador dice cuánto te va a pagar. En el caso, por ejemplo, de estas cuestiones, fija la tarifa que vos percibís a cambio del servicio que das, cuando elige a qué clientes tenés que atender y cuando, por ejemplo, en las cadetes, en los remises, en esta que vimos acá, te asigna el viaje, te dice cuántos viajes haces y demás. Hay una subordinación técnica cuando te dan capacitación, te hacen usar un uniforme, un logo, determinadas pautas de cómo entregar las cosas, de cómo tratar al cliente, en qué tiempos hay que hacerlo, qué pasa si vos te demorás más de cierto plazo y demás. Y hay una subordinación jurídica donde hay un poder disciplinario. Básicamente, vos te negás a realizar un pedido que yo te di, te suspendo. Si te negaste 3 veces, te quito de la plataforma. Hay sanciones por no tomar el pedido. Esa es la subordinación jurídica. Ahora bien, ¿qué dice la Cámara Federal de la Seguridad Social? Esto ya está en un fallo del 98, pero hay mucho más jurisprudencia con respecto al ejercicio autónomo. El sujeto que hace por cuenta propia, el carácter principal es que asume el riesgo económico. Esa es la diferencia con un empleado. El que asume el riesgo económico es un trabajador por cuenta propia. Hay muchas otras cuestiones, pero estoy simplificando. Entonces, el que aporta el vehículo afronta los gastos del mantenimiento, asume el albur, contingencia o azar de que no sean requeridos sus servicios, percibe solo por los servicios que presta, no tiene un ingreso asegurado, un sueldo a fin de mes, sino que le pagan por cada servicio que hace.
Esto fallo es de, por ejemplo, de fleteros. Pero, llegado a este punto, ustedes miran y bueno, y entonces, ¿qué pasa con estas que estamos viendo? ¿Es relación de dependencia? Parecía que por lo primero que les conté, parecía que sí. Pero esta segunda parte, si no recibe pedidos o no los hace, no cobra. Entonces, ¿qué es? Bueno, es un NI. Algunos países ya lo han resuelto, de hecho Argentina lo tiene en el proyecto de reforma laboral, pero como ustedes saben quedó frenado en el Senado. Conclusiones. Hay pocas certezas y muchas incertidumbres y debieran definirse rápidamente para evitar litigiosidad, porque si no, como contaba el doctor, la mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad dice otra, y en el medio nos la pasamos discutiendo. Cosas para puntear. Lamento haberlo hecho tan cortito, pero les dejo la inquietud. Primera cuestión. Claramente hay un envejecimiento poblacional, hay un aumento de la esperanza de vida, hay una caída de nacimientos. Bueno, yo borré algunas cositas, pero cuando empiezan estas cajas jubilatorias, la esperanza de vida en la Argentina en el año 1950, ayer, era de 65 años. Con lo cual, los que llegaban a jubilarse, era muy poquito, la mayoría se moría apenas hacía el trámite. Lamento contarles, por eso el 7% nada más estaba cubierto. No era solo porque no había cobertura, es porque había pocos que sobrevivían. Hoy en día la esperanza de vida en las mujeres es 82. En los varones vivimos un poquito menos, 78 por ahí. ¿Qué quiere decir eso? Y espero que nadie lo tome para el otro lado, que desde que uno se jubila hasta que llega a la esperanza de vida, cobra casi una parte importante, casi tanto como el tiempo que aportó. Primera cuestión. No estoy diciendo que se cambie la edad ni nada loco, pero piensen en esto, porque esto hace que por qué hoy el sistema es financiado la mitad con impuestos y la mitad con aportes. Porque claramente creció la vida. Creció la vida. Caen los nacimientos. Eso es parte de esto de que hablamos de que la ciudadanía se envejece. Y aparece la otra cuestión que yo mencioné muy rápidamente, que es automatización a gran escala, más que nada de los procesos rutinarios, robotización, software inteligente. Cuando nosotros estábamos armando las presentaciones con el equipo en este último tiempo, intercambiamos algunas noticias, cosas que van saliendo. Aparece el abogado virtual, donde una máquina con inteligencia artificial junta un montón de antecedentes de una gran base de fallos y ve cuál se aplica más a un caso particular. No estoy diciendo acá que se vayan a quedar sin trabajo los abogados, pero claro, pero claramente empiezan a aparecer cuestiones de automatización que no es solo el brazo mecánico que ajusta tornillos, sino que es esto que hablamos de la inteligencia artificial, de la sistematización de las rutinas y demás. No quiero aburrir, pero la AFIP está trabajando, entre otras cosas, en el tema de sistematizar los procesos rutinarios para determinar la deuda de seguridad social. Hay un inspector que hace un relevamiento de trabajo en una fábrica, en un establecimiento, eso se carga en un sistema, que es el sistema RETRA, de relevamiento de trabajadores. Eso ya tiene una matriz inteligente que se llama VETRA, de verificación de trabajadores, que te dice si cada uno de los quiles que vos relevaste tiene el alta temprana, está en una declaración jurada, hay una diferencia de remuneración y si no te lo da como irregularidad, dispara automáticamente al domicilio fiscal electrónico una inducción que se llama IDR, inducción de desvíos de relevamientos, que le llega al empleador a los 60, 90 días de que te fueron a relevar. Hasta ahí llegamos hoy. Y el desarrollo que viene ahora es que si vos no contestas, en realidad está hasta que contestás, vos contestás con clave fiscal, ya la regularicé, con lo cual el sistema reprocesa toda la base y ve si es verdad o no, y si no lo hiciste,
genera una solicitud de OINCF y un caso para que, un documento inicial para que investigaciones vea si no es así, cuando te dice puedo justificar. Eso ya está. Eso es inteligencia artificial. Lo que viene ahora es que a todos esos que no, el sistema les va a liquidar la deuda. Lo que hoy hace un inspector con un acta de inspección con el sistema SICOS, que es igual al del empleador, pero de acta de inspección, que tiene ciertas complejidades, pero que el sistema la simplifica. Toma el mínimo de convenio, el mínimo salario mínimo no imponible, o el que declaró, hace un juego con esos tres, y en base a eso te dice, esta es la deuda. ¿Vieron como las multas de tránsito? Si la paga ahora, le perdono la multa. Si no la paga, tiene una posibilidad más donde te doy una multa reducida. Eso ya está en la resolución 1566 hace unos cuantos años. Y si querés seguir discutiendo, te pago todo y peleala. Bueno, eso va a empezar a aparecer en un montón de tareas que hacemos hoy en el día a día. Claramente va a tener un impacto lo que les conté de la galletita merengada o de la Oreo en el Halloween Out de muchos trabajos intermedios, donde esa gente va a estar, si se capacita y tiene capacidad, podrá ir a los altamente calificados. La realidad es que yo les digo, no sean muy optimistas con eso. Generalmente van a ir a hacer las de baja calificación o te dirán, discúlpeme, usted está muy sobrecalificado para la tarea, nos vemos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, las plataformas digitales, hoy yo mostré algunos ejemplos, pero esto evoluciona, yo no me detuve, pero hay otras que son de trabajos esporádicos de colaboración, freelancer, Upwork, otras donde, por ejemplo, en tareas que se pueden hacer, armar una página web, un programador y demás, no importa dónde esté el que te pide el trabajo, vos te presentás, lo haces, y esta cuestión de la lógica de supervisor, gerentes y demás, no existe porque habíamos hablado a la mañana de los contratos, de la confianza y de todo eso. Hay unas calificaciones, vos te vas haciendo de una reputación a partir de otros trabajos previos que hiciste, de comentarios de otros que te refieren y demás, y en base a eso te contratan. Y como dice la señora, si te ven bien te contratan y si te ven mal te destratan. Bueno, esto va a generar una transformación del mercado laboral. Yo cuando empecé hablando de todo esto, me acuerdo la primera vez que hablamos de trabajadores de plataformas, cuando termina la charla una pregunta que me hicieron de una persona, estoy hablando de hace menos de 5 años, ¿no? Creyó que hablábamos de plataformas petroleras offshore. El concepto de plataforma digital no existía. Y la otra cuestión es, cuando yo empezaba con esto a contarlo, dije, bueno, lo que le va a pasar a sus hijos, la verdad nos va a pasar a nosotros. Esto fue, lamentablemente hay una noticia reciente esta semana, muy trágica, pero esto fue un terremoto que sucedió en el medio del mar. Muchos no lo vieron porque sucedió en un lugar que no había mucha gente, pero el tsunami está viniendo y nos va a tapar la ola. Muy rápido, así de claro. Las primeras referencias a esta cuestión, como bien dijeron hoy, fue Tapscott en 1995 y un señor que le dieron el premio Nobel por el fin del trabajo en 1995, que es Rifkin, porque empezaron con esta idea de la sociedad del conocimiento y las TIC, y todos decíamos, no, es algo del primer mundo. Acá en Argentina, yo en esa época ni siquiera estaba generalizada el internet, yo tenía, que era muy nerd, un BBS, un tablón de noticias que me conectaba con un modem que hacía pi, 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 y ahí enganchaba. Recién en el 97 me compré mi primer abono de Infovía, que es lo que ahora se llama Speedy. Miren lo que les estoy diciendo, pasaron 20 años, nada. Pero fíjense cómo todo esto empieza a tomar una dinámica y una velocidad y una evolución que no sobrepasa. Ahora, les dejo como pregunta, como para cerrar, porque ya veo que a algunos se les va la combi. Si el trabajo surgió hace miles de años y la cobertura de la seguridad social, redondeemos hace 130, ¿cómo imaginamos la administración tributaria de los próximos 100?
con todo lo que pasó en el medio. ¿Cómo imaginamos que va a ser la recaudación de las cotizaciones de los próximos 100? Es más, ¿cómo va a ser la cobertura de la seguridad social de los próximos 100? ¿Vamos a volver a la época de los nómades? ¿A la caza y a la pesca? ¿El Estado va a asumir un ingreso universal ciudadano? ¿Con qué lo va a pagar? Bueno, ahí, ¿no? ¿Con qué va a financiar esas cotizaciones? ¿Qué cotizaciones va a tener sentido cobrar? ¿A quién le vamos a cobrar? ¿A los robots? ¿A los que queden trabajando? ¿A ese cuentapropista? Yo saqué diapositivas porque esto, si no, se hacía muy largo, pero para que se hagan una idea. ¿Vieron lo que aporta hoy un trabajador autónomo? ¿Saben que todos los autónomos se jubilan con la mínima, no importa qué categoría? Uy, si dije algo que no había que decir. Bueno, un autónomo para cubrir la jubilación mínima, no importa qué categoría pague, tiene que cotizar durante 200 años para cubrirla. Hoy. Todo el resto es la guita que está poniendo el Tesoro de rentas generales de impuestos específicos. ¿Saben un monotributista? Pongámosle la categoría más alta. Vieron que hasta la reforma anterior, todos los monotributistas, si estuvieran en la A o en la L, pagaban lo mismo de cuota previsional. Un regalo. Bueno, ahora hicimos una graduación que es un regalo. ¿Sabe cuánto tiene que pagar el de la más alta para poder cobrar la mínima, para cubrir lo que va a cobrar de mínima? Porque todos se van a jubilar con la mínima los monotributistas. 500 años. Casas particulares ni les cuento, porque creo que van a volver los dinosaurios primero. Bueno, toda esa plata, que también es la que están pagando todos estos trabajadores de plataforma que se inscriben como monotributistas, la está poniendo el Tesoro, ¿sí? Y sale de impuestos, no sale de las cotizaciones. Entonces, ¿qué cotizaciones tendrá sentido cobrar y a quiénes? Pero también algo que acá se dijo de pasada, que es esto de la presencia territorial o la presencia virtual. Hay que definir. ¿Tiene sentido mantener una estructura de una administración tributaria con 300 puestos de atención, agencias, distritos, receptorías? Tendremos que tener un canal digital más fuerte, donde hacer trámites, hacer la presencia. Algo que ustedes ahora verán a nivel de las noticias de afuera, la migración de los sirios. A nivel de las noticias de acá, la migración de venezolanos o de países. Los movimientos migratorios, transfronterizos. Eso va a generar todo un cambio. Esa gente, ¿a dónde cotiza? Si cotiza. ¿Sí? Si cotiza. ¿Y a dónde se va a jubilar esa gente? ¿Volverá al lugar de donde vino, que si la cosa se resuelve? ¿Se quedará a vivir acá, como pasó con los abuelos de los que somos hijos de inmigrantes que vinieron en las oleadas de las guerras? Hay convenios binacionales, regionales e internacionales de seguridad social. El convenio iberoamericano, tenemos convenios bilaterales, donde es igual que como funciona acá adentro. Porque además yo hice una simplificación, porque como no había tiempo no les conté, pero eso de la unificación de la seguridad social es más o menos. Acá, en nuestro país, es un sistema federal y solo 13 provincias transfirieron sus cajas provinciales a la nación. El resto sigue con sus cajas provinciales. Entonces, cuando vos te vas a jubilar y fuiste maestro y enseñabas en Capital y en Provincia de Buenos Aires, que la Provincia de Buenos Aires no transfirió sus cajas, te ANSES te hace todo un enjuague, está mal esa palabra, una armonización donde dice, a ver, ¿cuántos años aportó en la caja provincial? ¿Cuántos años aportó en el sistema nacional? Y en base a eso, bueno, si tiene más de un lado, váyase a jubilar allá. Si tiene más de acá, jubílese acá. Si tiene más o menos los dos, ármate de paciencia, prendele una vela a San Expedito. Bueno, eso mismo va a pasar con el resto de los países. Le está pasando a Europa. Y le está pasando algo que yo no me metí, pero que es bastante complicado, que con esto de la Comunidad Europea, la Unión Europea y esto que el espacio Schengen, y que va trabajando en diferentes lugares, hay gente que si los sistemas no andan del todo bien, y no andan del todo bien, estamos hablando de Europa, se está jubilando en 2 países al mismo tiempo. Y eso está generando un agujerito grande de plata, porque en algunos países siguen con la lógica
del 42 de Beveridge, de la gran cobertura del estado de bienestar que te cubre mucho, porque eran épocas donde estaba el mito del bolsillo profundo. Todos aportaban, muy pocos se jubilaban, entonces parecía que había, bueno, nos pasó acá con las cajas de jubilaciones, que muchos gobiernos le echaron mano a los fondos. Para cerrar, todas estas lógicas de la economía digital va a generar tensiones. Tensiones con la lógica tradicional de cómo concebimos hoy. ¿Va a ser suficiente los esfuerzos unilaterales? ¿O tendrá que haber una autoridad tributaria regional, internacional, para este tema y para tantos otros, ¿no? Nada más, muchas gracias.